Hola a todos, que el Señor los bendiga enormemente. Feliz también de poder cantar esta alabanza, esta adoración, himno al Señor, donde se relata fielmente el amor de Dios que es por siempre, que es eterno. Dice Cristo: bajó del cielo a buscarme, me encontró cubierto de pecado. O sea, es un amor incondicional. No se devolvió Cristo cuando nos vio cubiertos de pecado, sino que aún así nos siguió amando. Es hermoso lo que estábamos cantando, maravilloso. Y quiero compartir con ustedes sobre este tema, el tema del amor, el amor de Dios. Tema tremendo, tema que requiere de toda la atención de nosotros ahora, que nuestro corazón esté dispuesto a ser enseñado por la palabra, que yo sea en verdad guiado por Dios, usado por Dios para hablar de la grandeza, de la hermosura del amor de Dios. Así que los invito a orar para que así sea, primeramente. Gracias, Señor Padre Santo, porque eres un Dios de amor, porque eres un Dios grande en amor, porque nos has amado, día a día lo haces, y porque ahora, al abrir la Escritura, podemos recordar nuevamente esto, que tu amor no falla, tu amor está presente, y debemos nosotros aprender más de esto, Señor, que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestros ojos, para que podamos comprender y amar y hacer parte de nosotros lo que vayamos a aprender hoy día. Que tú seas usándome, Señor, lléname con tu Espíritu para poder también ahora enseñar fielmente tu palabra y la hermosura de tu carácter santo, perfecto y eterno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Una de las palabras que más se usa en todos los lugares que conocemos es la palabra amor. No hay persona en el mundo que no haya escuchado nunca la palabra amor. Sin duda todos en algún momento la han oído. Eh, pero no es lo mismo amar a una persona o a una cosa preciada o por ejemplo, amar un deporte. Cuando uno dice yo amo comer fideos, no es lo mismo que cuando un novio le dice a la novia yo te amo el día de la boda. Hay muchas formas en que se puede usar la palabra amor y muchos niveles. Yo recuerdo una vez en mi trabajo que entre un grupo de hombres y mujeres se pusieron a conversar precisamente sobre este tema, el amor. Y todos hablaban desde sus experiencias, diciendo lo bueno que era amar o en su defecto lo malo que era amar. Y recuerdo que entonces los interrumpí. Yo era parte de la conversación, por supuesto, y les dije, y bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es amor? ¿Qué es amar? Y se hizo un silencio, porque nos pasa que todos hemos experimentado de una u otra forma el amor, pero cuando nos toca definir qué es el amor, nos confundimos. Y eso puede ser evidente de que no simplemente hay un enredo en nuestra cabeza sobre el concepto de amor que puede estar confundido, sino que quizás también toda nuestra puesta en práctica del amor está confundida. Ahora bien, a nosotros como cristianos nos afecta mucho más todavía que al resto el tema de saber qué es el amor, porque si no podemos definir bien el amor, eso nos va a dificultar también definir quién es Dios, porque Dios es amor. Y por lo general aquellos que tienen problemas para definir qué es el amor, también tienen problemas para definir quién es su Dios. La principal pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿qué quiere decir la palabra de Dios cuando habla del amor de Dios? Así que para comenzar quiero que vayamos a Primera de Juan,
capítulo 4, y vamos a ir al versículo 7 y 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La Biblia habla de un Dios que es amor, que tiene la intención de amar y que lo hace en una forma que debiésemos imitar. Dios ama de una forma eterna. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Dios es eterno. Que es algo que nuestra mente no nos hace comprender tan fácilmente. Pero intentaré ahora en esta enseñanza explicar esto. Si definimos el amor correctamente, podríamos llegar a esto. El amor es la búsqueda incansable del bienestar del otro, independiente de lo que yo obtenga a cambio. Y en Dios, cuando hablamos de Dios, es una entrega eterna, porque Dios es eterno, es una entrega eterna, entrega, porque entrega es amor, de darse por otros, que efectivamente se da por otros, y que eso que Dios da tiene un valor eterno, inalterable en el tiempo. Y esa entrega, amor, entrega de sí mismo, no es con otro beneficio que el bienestar de los demás. Bien. Lo segundo que buscaré explicar es que el amor de Dios es incondicional. Dios no está buscando una razón para amarnos. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios, no es un simple sentimiento, es una acción planeada de Dios desde antes de la fundación del mundo y que no se basa en los méritos de nosotros, sino que en la voluntad de Dios. Dios nos ama porque ha decidido amarnos incondicionalmente. Cuando la Biblia dice Dios es amor, se refiere a algo más allá de que sea un atributo. No dice simplemente que Dios es amoroso o que imparte amor, sino que Dios es precisamente en sí mismo todo lo que esta palabra significa. Dios es amor. Podemos decir que Dios es misericordioso, pero si Dios no es amor, no puede expresar esa misericordia. Podemos decir quizá que Dios es fiel, pero si Dios no es amor, no puede expresar esa fidelidad y podemos seguir. Necesitamos que Dios sea amor para poder disfrutar siquiera de poder ver, de poder conocer a Dios. Pero debemos también tener cuidado todas las veces que aparece la palabra amor en la escritura, en la Biblia. No porque algo incluya amor es bueno. Nuestra cultura defiende un montón de ideologías nefastas diciendo que eso es amor. No podemos ir contra el amor. Sí, sí podemos. Una cosa es decir esto es amor, una muy distinta es decir esto es bueno. Son dos cosas distintas, porque Dios es amor, pero también es bondad. Eh, Podemos encontrar el amor en los deleites, el amor al mundo pecaminoso, el amor al pecado, el amor al dinero, a la avaricia. Y la que más me llama la atención a mí es el amor a uno mismo, que se entiende que es algo pecaminoso, es algo malo, y de hecho contrario al carácter que debe tener un hombre santo. Ser amador de sí mismo es malo. Pero el famoso Salmo 23, que yo creo que más de alguno lo habrá escuchado al menos una vez, dice respecto a Dios que Dios me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En otras palabras, Dios me guiará por sendas de justicia porque se ama a sí mismo. Y en el caso de Dios, la entrega de amor se hace primeramente por amor a sí mismo y a los demás, de forma tal que el gran beneficiario del amor, ¿quién es? ¿Soy yo acaso? El gran beneficiario de que Dios sea amor es Dios mismo. Todo vuelve a Él. Ya, pero ¿cómo se explica esto de amarse
a uno mismo, en el caso de Dios, si la definición de amor está diciendo que el amor debe entregarse por otros. Es un poco enredado. La respuesta es que el amor de Dios es eterno. Y ahí quizá lo enredé más todavía. Por tanto, ¿qué significa esto de que el amor de Dios es eterno? Que se da desde antes que el hombre fuera creado. Miren, voy a intentar explicar esto de la mejor manera. Quizás hasta ahora no se entienda mucho, pero paciencia. ¿A qué me refiero con esto? Que había amor en la Trinidad. Sin la idea de la Trinidad, que quiere decir que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a eso se refiere la Trinidad, se haría, sin esta idea, se haría muy compleja la idea de un Dios que se ama a sí mismo, pero que también eternamente se está entregando por los demás. Trinidad quiere decir que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo es Dios, un solo Dios, pero son tres personas distintas. Padre es una persona completamente diferente del Hijo y el Hijo es una persona completamente diferente del Espíritu Santo. Pero a los tres se le llama Dios en diversas partes de la Biblia y lo podemos ver en el bautismo de Jesús, por ejemplo, donde se ve al Hijo de Dios, que es Dios, que es Cristo, que es Dios también, está siendo bautizado y se escucha la voz del Padre, que también es Dios, y se manifiesta el Espíritu Santo en forma de paloma, como de paloma, que también es Dios y no son los mismos, pero los tres son uno solo y los tres son Dios. Y aquí está lo complejo de todo. Claro, que son solamente uno, pero también son tres. No lo pretendo explicar ahora, porque es muy difícil y porque no es el tema que quiero apuntar específicamente hoy. Pero la idea es esta, sin Trinidad no hay otro al que Dios pudiera amar antes de crear a Adán. De ahí partimos. Si queremos entender lo que es el amor, tenemos que partir por la Trinidad. Dios sin la Trinidad hubiera estado solo y se hubiera visto en la obligación de crear a otro ser para comenzar a tener amor. Y de forma tal que el amor de Dios no podría ser eterno. El amor de Dios es su determinación de entregarse a sí mismo y a los demás y su afecto por sí mismo y por los que Él quiera. Dios no es que haya adquirido en algún momento amor o que si hace tal cosa demuestra que es amor, como podríamos pensar de la justicia. Y decimos Dios es justo porque juzga con justicia, pero no decimos Dios es amoroso porque ama con amor. Simplemente decimos Dios es amor, independiente de lo que haga o con quien esté. Dios seguirá siendo amor. Es una fuente inagotable que siempre está fluyendo. Nosotros hablamos de amor cuando conocemos a alguien y ese alguien nos enamora. Y cuando nos casamos con esa persona que amamos, nos damos cuenta de que cada día que pasa es una oportunidad para amarnos. Por tanto, si hacemos las cosas bien y cada día vamos conociendo más a nuestras esposas o esposos, en el caso de las mujeres, los amaremos más y seremos más amor. Seremos más amor de lo que éramos antes. Eso no pasa con Dios, porque el Padre conoce y siempre ha conocido perfectamente al Hijo. El Hijo conoce perfectamente y siempre ha conocido perfectamente al Espíritu Santo y así entre todos. Fundamentos para esta idea. Antes de que Dios creara al mundo, el Padre ya estaba amando al Hijo. Miren, el Evangelio de Juan, estábamos en la primera carta de Juan, pero ahora los invito al Evangelio de Juan en el capítulo 17. Juan 17, 24. Juan 17, 24 dice, hablando Jesús a su Padre, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. ¿Por qué? Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús recíprocamente, o sea, de igual manera como eres amado, también ama él al Padre. Y esto lo demuestra en la obediencia. De forma tal que en Juan 14, 31, Jesús dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre, o sea, Jesús ama al Padre, el Hijo ama al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Después dice, levantaos, vamos de aquí.
Eh, por otro lado, Gálatas 5:22 muestra que el fruto del Espíritu es, primeramente, el amor. Por lo tanto, si el Espíritu Santo es el que nos capacita ahora a nosotros para amar a otros, sin duda que es el más indicado para amar también, porque es aquel que también, al igual que el Padre y el Hijo, ama y es amado perfecta y eternamente. Este amor eterno del Padre por el Hijo, del Hijo por el Padre y de ambos por el Espíritu Santo, hace del cielo donde están habitando un mundo eterno de amor eterno, porque cada persona, cada una de la Trinidad procura dar felicidad a las otras dos. Y todavía no existe Adán, no hay nadie más, y todo es perfecto. Es un mundo de amor. Dios no necesita nada, pero en su plan perfecto Él decide que existamos. Pero Dios siempre ha estado satisfecho con su amor y en su amor. Desde ahí partimos, desde la eternidad, de un amor eterno entre Dios. En pocas palabras, Dios nunca ha estado solo, sino que siempre ha estado satisfecho en la comunión perfecta de la felicidad que se da entre la Trinidad. Intertrinitarios, por decirlo de una forma más teológica. Si Dios no estuviera satisfecho, ojo acá, si Dios no estuviera satisfecho con el amor que encuentra en la Trinidad, primeramente estaríamos hablando de un Dios incompleto, de un Dios falto, carente. Pero creo que Dios buscaría satisfacer ese amor de igual manera en la misma Trinidad, dentro del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no en criaturas débiles, incapaces de dar amor, incapaces de satisfacer toda demanda del más altísimo Dios, ensuciando la belleza de Dios con pecado. Pero como está satisfecho de amor, lo derrama a nosotros. Si Dios no estuviera llenito de amor, no lo podría derramar. Y ahí estamos nosotros, a simple vista, arruinando todos los planes de Dios. La Trinidad de Dios tenía una fiesta perfecta y llegamos nosotros a romper todo lo que había en casa. Parece que así fuera, pero Dios nos conoce a la perfección desde antes que existiéramos y nos amó desde antes que existiéramos. Efesios, en la carta de Efesios, en el capítulo 1, inmediatamente, apenas comienza la carta, toca este tema. No espera nada más, inmediatamente. Efesios 1, capítulo 1, versículo 4 y 5, donde dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, nota esa palabra que aparece, está ahí, al medio de todo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, porque Dios sí lo quiso. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, en medio de esa eternidad perfecta de amor, en medio de esa eternidad de la Trinidad, Dios derramó su amor. Por tanto, no es que Dios nos ama un día más o un día menos. Y vivimos en esa intranquilidad de que si hoy peco de tal manera, Dios me va a dejar amar. Dios nos ama desde la eternidad, independiente de tu pensamiento, independiente de tus obras. Nosotros somos los que estamos limitados para dimensionar este amor eterno de Dios. Y ese amor imposible de dimensionar se manifiesta por medio de Jesucristo. Ahora bien, antes de hablar de ese amor perfecto manifestado en Jesucristo, imagínate que vives en los tiempos del rey David, o antes, o quizá en los tiempos del profeta Isaías. Jesucristo todavía no ha venido
de María todavía, y estás ahí en la antigüedad y sabes que Dios es amor, y dices, Dios es amor. Bien, ¿cómo lo comprobamos si Dios no ha mostrado su amor en Cristo Jesús, muriendo por los pecadores? Si Dios es eternamente amor, ¿cómo manifestaba su amor antes de la más grande muestra de amor? ¿Cómo expresaba Dios su amor en el Antiguo Testamento si no estaba la obra de Cristo consumada? La respuesta a esto es que el amor de Dios es y siempre ha sido incondicional. Primeramente veíamos que Dios es amor eterno. Ahora vemos que Dios es amor incondicional. Dios no pone condiciones para haber amado, en este caso, a Israel. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 7. Vamos allá de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6, 7 y 8. Deuteronomio, capítulo 7, del 6 al 8. Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Esa es palabra clave. Jehová tu Dios te ha escogido. ¿Por qué? Sería la pregunta. Pero Jehová tu Dios te ha escogido para hacerlo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra, que están sobre la tierra. ¿Por qué? Podríamos seguir preguntando. ¿Por qué Dios escogió a Israel y no a otro? No, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios escogió a Israel si era más insignificante de todos los pueblos? Versículo 8, sino por cuanto Jehová, Dios, os amó. Acá está la razón, simplemente esto, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué Dios sacó a Israel de Egipto? Porque los amaba. Dios manifiesta su amor en que escoge a un pueblo en particular para revelarse y no a otro. ¿Por qué méritos escoge Dios a este pueblo? Por ninguno. Simplemente porque Dios en su amor los amó y los escogió y los cuidó. Lo hizo una nación pequeña, y es pequeña todavía, pero poderosa. ¿Para qué? Para que se evidenciara que era Dios el grande que estaba entre ellos. Era Dios el grande. Podemos ver naciones poderosas, que son todas gigantes, pero vemos una nación que también es poderosa, que es Israel, y es pequeña, para que se note que el grande que está ahí detrás es Dios. Pero creo, de todas formas, que la más clara manifestación en el Antiguo Testamento de amor se evidencia en el libro de Oseas, el profeta Oseas. Así que vamos para allá. Después de los libros poéticos está Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, entre ellos Lamentaciones también, y después de Ezequiel viene Daniel, sí, y después Oseas. ¿Ya? Así que vamos a ir a Oseas, capítulo 11. Versículos 1 al 3. Solamente vamos a leer eso, aunque debería leer todo el capítulo 11. Oseas 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, volviendo a la misma idea. En el momento de la liberación de Israel de Egipto se manifestó lo que en Dios se venía manifestando desde un comienzo, el amor de Dios a Israel. Dios los escogió, ¿por qué? Porque los amó. Dios los saca de Egipto, ¿por qué? Por amor también, y los saca en esos tiempos de Moisés para mostrar amor. Versículo 2, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Ellos rechazaron escuchar el llamado de Dios y quisieron darle gracias
a otros dioses que nunca los habían amado. Adoremos a otros dioses. Dios nos ha amado, pero amemos a los otros. No amemos a Dios. Dios les amó, pero ellos amaron a otros. ¿Y cómo respondía Dios a esto? Con amor. Versículo 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Cuando dice Efraín, se está refiriendo a Israel, precisamente el reino del norte. Pero, pero independiente de eso, el pueblo escogido por Dios todavía. Aún así, Dios estaba con ellos y era como una mamá que cría a su hijo mal agradecido. Ese hijo que llora cuando ella lo alimenta, que tira lejos todo lo que los papás le regalan, que rompe todo lo que es valioso para los papás, y puedo seguir. Pero aún así, sus papás no cambiarían por nada del mundo el tener a sus hijos y verlos crecer. Y ellos siguen creciendo y cada vez sus rebeliones son mayores, pero aquella mamá no deja de amarlo. Al igual así, Dios también nos ama a nosotros. Versículo 8 del capítulo 11. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, oh Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. A estas dos ciudades que aparecen acá, Adma, Seboim, Dios las destruyó completamente junto con Sodoma y Gomorra. Completamente, se acabaron, no están. La pregunta es, ¿por qué Dios no destruyó a Israel cuando Israel pecaba y pecaba y pecaba y pecaba, sino que, ¿qué hizo? Los mandó cautivos a otra nación, pero no los mató, no los destruyó, y Dios tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque los amaba. Y Dios escogió a Israel, no los destruyó como muestra grande de amor, para que se manifestase entonces desde ese mismo pueblo la más grande muestra de amor, porque de Israel vendría Cristo. El pueblo merecía ser destruido, pero Dios no lo destruía porque era fiel también al hecho de que los había escogido, para que desde esa misma nación viniera el Salvador de amor, en quien serían benditas todas las naciones. ¿Y por qué los escogió? Por amor. Entonces, comprendiendo esta realidad de Dios, Dios amando, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo comenzó a amar? Desde la eternidad. Y Dios amando desde antes de la cruz, mucho antes. Llegamos entonces a la manifestación más clara del amor de Dios hacia la humanidad, especialmente por los pecadores. En primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios es incondicional, no se basa en que nosotros lo amamos en alguna parte de nuestra vida y Dios vio eso y quiso amarnos. No, sin ninguna condición. Dios no vio nada, simplemente Él nos amó. Que la muerte de Cristo ya se efectuó, está en tiempo pasado, Él murió, pero esa muerte es una demostración hasta el día de hoy. Dios muestra presente hoy su amor con nosotros. Todavía Dios ama y todavía su amor es sin condiciones. Es tan grande el amor de Dios que envió a su Hijo unigénito en tiempo pasado, ya lo envió, ya murió, ya lo hizo, para que todo aquel que en Él crea, que es tiempo presente, ahora, hoy, que es la idea de todo aquel que está confiando, incluso hoy en día, 2021, tenga vida eterna. De esta forma, a los pecadores ahora se les puede llamar amados. Y Dios sabe que somos pecadores, pero aún así nos llama amados. Pablo le escribe a los romanos, cuando en el capítulo 1 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. A los de Corinto le escribe a los santos, no a los pecadores. A los de Roma le escribe a los amados.
amados de Dios, por sobre el hecho de ser pecadores. Ahora somos nosotros amados de Dios. Y ocurría algo similar en el libro de Oseas que estábamos leyendo, donde el profeta se casaba, en los primeros capítulos se cuentaba esta historia, el profeta se casaba con una mujer que era prostituta o muy promiscua, pero en fin, que le era infiel. ¿Para qué? Para que comprendiera Oseas el dolor que causaba la infidelidad del pueblo en Dios, pero también para que Oseas manifestase en esta mujer el amor de Dios. Y Oseas tenía una hija que se llamaba en hebreo no compadecida, Loruama se escribiría, y otra que se llamaba en hebreo no pueblo mío, no pueblo mío, Loami, de forma tal que demostraban el pensamiento de Dios ante el pecado. Esto es lo que opina Dios sobre el pecado. No tendré compasión de ustedes, ustedes no serán pueblo mío. Pero Dios los amaría. Ahí está la clave. Ahí está lo que marca la diferencia. A pesar de eso, incondicionalmente. De modo que en Oseas, ahí para los que se quedaron en Oseas, en el capítulo 2, en el versículo 23, dice lo siguiente, Oseas 2:23, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Loruama, y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. O sea, tendré compasión de la que se llama no compadecida. Y le voy a decir a la que se llama no pueblo mío, le diré, tú eres mi pueblo. Y él dirá, Dios mío. Y ahora vemos que Dios dice ahora al injusto, justo eres. ¿Por qué? Porque lo ama. Somos hechos justicia por Cristo. Y ahora vemos el amor de Dios en que aquellos que eran esclavos del pecado son libres del pecado. Somos liberados del pecado por aquel que se hizo pecado por nosotros, el inocente Salvador que pagó por nosotros. Aquellos que se llaman condenados se llaman ahora salvados. Somos salvados por la sangre derramada en la cruz. Aquellos que se llaman muertos, muertos, son vivos, somos vivificados. Tenemos vida en Cristo Jesús. ¿Gracias a qué? Al amor de Dios. Aquellos que se llaman injustos son llamados justos. Somos justificados en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Por amor de Dios. Y quiero que lleguemos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, donde dice, esto ya lo leímos al comienzo, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La idea es esta. Primer paso, Dios nos conoce a la perfección. De ahí partimos. Segundo, nosotros ahora podemos conocer a Dios. Todo aquel que conoce a Dios por la obra del Espíritu Santo en su vida es también nacido de nuevo. Y amamos a Dios porque lo hemos conocido y cada día lo podemos conocer más y ser más conscientes de Dios, de su existencia, que no cambia. Y Dios está ahí, él no cambia, nosotros simplemente lo vamos mirando más, lo vamos descubriendo más, y a medida que más lo vemos, más nos enamoramos de Él. Y eso es lo que vemos, que Dios es amor. A medida que vamos conociendo más a Dios, nos damos cuenta de que Él, por naturaleza, está dispuesto a darse a sí mismo para bendición tuya. Si estás dispuesto a conocer más de Dios, podrás llegar a una conclusión feliz. Dios te ama. Si no te interesa conocer más de Dios, hoy es el día en que tienes que empezar a conocerlo. Y cuando conozcas atributos de Dios como la santidad, la justicia, la ira, no debieses alejarte para nada de la idea de que Dios es amor y deleitarte en eso. Más bien debieses comprender más todavía lo inmensamente indimensionable que es el amor, aunque no existe
la palabra indimensionable, pero igual, inconmensurable. Mientras más vamos contemplando el amor de Dios, más vamos viendo que debemos responder a este amor. No nos podemos quedar quietos comprendiendo que Dios es amor. Primeramente, sabemos que Dios es eterno. Segundo, sabemos que el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no solamente es eterno, no solamente es incondicional, sino que también es digno de ser imitado. No solamente es eterno, no solamente es incondicional, sino que también es digno de ser imitado. Y Primera de Juan, ahí los que seguimos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Ahora qué? ¿Cómo reaccionamos a esto? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ok. Nosotros podemos imitar este amor de Dios, no en el sentido de crear una falsificación barata del amor de Dios, sino en el sentido de ser replicadores genuinos del amor de Dios y autorizados por Dios. Lo que Dios ha manifestado en nosotros, ahora nosotros lo manifestamos a los demás. Un teólogo que estudié para este tema lo expresaba de esta manera: todas nuestras obligaciones a Dios se pueden resumir en esto: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos a Dios, obedeceremos sus mandamientos. Y de esa manera haremos lo que le agrada. Amaremos a Dios y no al mundo. Y haremos esto porque Él nos amó primero. ¿Y qué hizo este teólogo? Mencionó lo que dice la Biblia simplemente. No hizo nada más que eso. Resultaría imposible amar a aquellos que nos hacen el mal. Pero en el Evangelio podemos incluso amar a nuestros enemigos. Y no es que si tu amor es imperfecto, quiere decir que no eres cristiano. No estoy diciendo eso. Simplemente que si no tienes al menos la intención de luchar para amar a los demás y no te interesa amar a los demás, es que no eres cristiano. Eso sí estoy diciendo. Y todavía tienes que conocer a Dios y tienes todavía que nacer de nuevo. Si tu amor ahora es débil, imperfecto, miserable, pobre, pero está ahí, está presente, la buena noticia: el amor de Dios ya es perfecto, pero se perfecciona en nosotros y tenemos la seguridad de que mientras más conozcamos a Dios, si realmente eso es aplicado en nuestras vidas, efectivamente más amaremos a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos tenemos que amar? ¿Cuál es la motivación? Y vayamos a Primera de Juan, volvamos al capítulo 4. Vamos a leer nuevamente el versículo 7. Acá hay 7 razones, no 7, 5. 5 razones que debemos considerar como razones suficientes para amar. Si ustedes no ven todavía una razón suficiente para amar a los demás, o no están convencidos, vamos acá, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Porque el amor es de Dios. Dios es la esencia del amor. Si somos nacidos de Dios, debemos también ser criaturas que vivan el amor de Dios, porque le pertenece a Él y porque el amor es de Dios. Segundo, en el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Por qué amamos? Porque es el propósito de Dios mostrar el amor en el sacrificio de Cristo a fin de que imitemos eso. Porque es su propósito que amemos. Dios mostró el amor para que vivamos para eso, para que vivamos por Él. Tercero, versículo 12, Primera de Juan 4.
Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Por qué amamos nosotros, los cristianos? Porque el mundo necesita el amor. El mundo necesita el amor para poder tener una fotografía de Dios. Nadie ha visto jamás a Dios, dice el texto, nadie lo ha visto. Pero si Dios es amor y nosotros mostramos amor, estamos mostrando a Dios, porque Dios es amor. Estamos mostrando a Dios a aquellos que no lo conocen. ¿Por qué tenemos que mostrar amor? Porque así los que nunca lo han visto lo podrán ver. A Dios. Cuarto, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. De que permanece en Dios. Si estás permaneciendo en Dios, si estás permaneciendo en amor, es porque estás permaneciendo en Dios y Dios está en ti. ¿Tienes dudas de que estás permaneciendo en Dios? Entonces hazte esta pregunta. ¿Estoy viviendo en amor? Y si llegas a la conclusión de que sí, estás viviendo en amor, es la seguridad más grande de que estás permaneciendo en Dios. Quinto y última razón para amar a los demás. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. Mientras más manifestemos el amor, más seguros estaremos de que ante la realidad, porque es una realidad del juicio de Dios, ya hemos sido, con toda confianza, declarados justos gracias al sacrificio de Cristo por nosotros, para que tengamos confianza ante la realidad del juicio de Dios. Si hemos vivido en amor, cuando llegue el juicio de Dios estaremos tranquilos, confiados, porque Dios está con nosotros. Podemos fracasar en esto de practicar el amor al prójimo y de practicar el amor a Dios, pero Dios nos invita a volver a levantarnos y realmente Él es el que nos levanta. Puede que fallemos en esto, pero Dios nos invita nuevamente ahora a volver a empezar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios no te condena cuando caes, sino que te invita amorosamente a ir en arrepentimiento a Él. ¿Por qué? Porque te ama. Y el amor es el vínculo más fuerte que nos une a Dios. Podríamos imaginar como ejemplo el amor de Dios como una madre que abraza a su hijo bebé y no lo suelta y el hijo está feliz y está cálido en sus manos. Pero cuando hablamos del amor de Dios es un poco distinto. Debemos imaginar a esa madre que abraza a su hijo amorosamente y no lo pretende dejar caer, pero que el hijo se retuerce y hace fuerza porque quiere soltar, si quiere salir a gatear. Imagina que el suelo está lleno de espinas, de carbón caliente, de fierros oxidados y cosas por ese estilo, de peligros. Y la madre no quiere que el hijo se caiga porque hay peligro abajo, pero el hijo insiste en retorcerse en los brazos y tira manotazos como puede, llora porque quiere liberarse, pero la madre no lo deja de abrazar y no lo deja de cuidar de ese peligro. Y en su ignorancia puede que el hijito piense que su mamá es mala porque no me deja jugar, y piensa que no tiene amor porque no lo deja salir. Imagina que el hijo crece y cada vez que se siente con más libertad para hacer más cosas y decide simplemente escapar de los cuidados de su madre y salir a ese campo de espinas, de carbón quemado, y lo hace, y con fierro oxidado y con todos los peligros se lastima y sangra y se está muriendo, pero piensa que está jugando y piensa que es una fiesta lo que está haciendo. Y no se da cuenta de lo que le está pasando, de su muerte. Pero podríamos pensar que es tonto el niño. Pero la verdad es que nosotros éramos iguales.
Cuando estábamos en nuestro mundo de pecado, cuando estábamos alejados de Dios, completamente muertos en los placeres vacíos de este sistema. Y Dios vino a rescatarnos como esa madre que viene a rescatar a su hijo y sana sus heridas y lo abraza y lo ama, y ahora el hijo puede crecer y decir, gracias porque me rescataste, me salvaste. La madre del ejemplo, claro, que te estoy contando, quizá amaba a su hijo desde antes de que naciera y lo amaba incondicionalmente. Pero estamos ahora hablando de Dios. Dios nos amaba desde la eternidad. Dios nos amaba incondicionalmente y perfectamente. Gracias Dios. Gracias Padre por eso. Y independiente de lo que pase, nada nos puede separar del amor de Dios. Imagina que el hijo crece, nuevamente crece más, y ahora tiene un hijo. Este pequeño que se retorcía en los brazos y quería salir a jugar, ahora tiene un hijo él. Y se enfrentaría ahora a entregar él el mismo amor que tuvieron con él, y comprendería cada vez mejor lo que es el amor que experimentó, lo que involucra el sacrificio, lo que involucra el dolor, que es amar también. Asimismo ocurre con nosotros. Cada vez que nos damos cuenta de lo tremendamente amados que somos por Dios, no más, o sea, nos vemos a nosotros más en la necesidad de derramar ese amor que abunda, a derramarlo hacia los demás, y nos damos cuenta de que fallamos en eso. Entonces tenemos que ir nuevamente a Dios y ver cómo Él nos ama, sorprendernos en cómo Dios nos ama, maravillarnos y comprender eso, y ahora volver a intentarlo, y vuelve a intentar amar, vuelve a intentarlo una y otra vez, más, cada vez más y mejor. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces les pregunto a ustedes, ¿cómo puedo disfrutar más del amor de Dios? La respuesta es conociendo más a Dios. ¿Cómo podemos amar más y mejor a Dios? Conociendo más como Él nos amó primero. ¿Cómo podemos amar más y mejor a los demás? Conociendo más también lo mismo, como Él nos amó a nosotros primero. Esa es la respuesta. ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos? Recordando que Dios nos amó cuando éramos enemigos de Él. Dios te amó a ti como enemigo suyo. ¿Por qué no amaríamos a nuestros enemigos? Esa es la pregunta. No es cómo amar a mi enemigo, sino que la pregunta es cómo no amarlo. ¿Por qué no amaríamos a nuestros enemigos si nosotros mismos éramos enemigos de Dios? No tenemos oportunidad de dar excusa alguna. Éramos enemigos de Dios, pero fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. ¿Por qué no amamos a los enemigos? Porque somos pecadores. Eso es culpa nuestra, no es culpa de los enemigos. Conoce más, esa es la tarea. Profundiza en las riquezas del amor de Cristo. Miren, esta predicación que yo hago ahora no dice ni el 1% de lo que es el amor de Dios. Es miserable, es pobre, necesita más de Dios. Dios es amor, necesitas amor. Y yo quiero orar por esto ahora, orar por ustedes también, para que esto se aplique en mi vida, en la de ustedes. Necesitamos ese amor eterno, necesitas una vida eterna para conocer esa perfección, necesitas a ese Cristo que da vida eterna, necesitas ese amor incondicional, necesitas contemplar las riquezas de la muerte de Cristo derramada por ti sin ninguna condición previa en tu vida. Ninguna condición que te hiciera merecedor de ese sacrificio. Necesitas amar a tu prójimo, así como Cristo te amó a ti. Necesitas amar a tus enemigos, así como Cristo te amó a ti, cuando aún éramos enemigos de Él. Y concluyo con esto. Necesitamos demasiado. Necesitamos demasiado
Necesitamos mucho amor. La buena noticia es que nuestro Dios es amor. Y Dios es amor. Y a ese Dios oramos. Oremos. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Gracias, Dios, porque siendo pecadores tú nos amaste. Porque sin ninguna condición, desde la eternidad, desde tu plan perfecto, nos amaste. Gracias, Señor, porque a pesar de cada día que fallamos, tú nos sigues amando. Y porque en Cristo podemos hallar confianza en que seguirá ese amor presente día tras día, porque tú nos perfeccionarás para amar mejor. Y te rogamos ahora, Padre, te rogamos como iglesia, que tú en tu Espíritu Santo, nos llenes de amor, nos llenes de capacidad para entregarnos a los demás, de dar nuestra vida por los demás. Perdón por fallar tantas veces en esto. Perdón, Señor, por no amarte a ti, por no amar al prójimo, por no amar a nuestros enemigos, por no amar incondicionalmente. Perdón por no ser imitadores tuyos. Y te rogamos, Señor, que tú nos hagas más y más imitadores de ti, más y más amadores. Gracias porque nos has amado, Señor. Todos necesitamos de ti. No hay ninguno que pueda decir que está satisfecho con la forma en que practicas su amor, Señor. Todos necesitamos de ti hoy día. Y te rogamos, Señor, que puedas obrar en la vida de esta iglesia para que crezcamos en eso, para que crezcamos en amor, para que nos gocemos en el amor, para que prediquemos el amor, para que nos amemos, Señor, los unos a los otros verdaderamente, así como tú nos has amado a nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es una palabra de amor para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias por todo. Gracias, Señor, porque nos amaste. En el nombre de Jesús, amén. Gracias.